Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Como siempre, por favor, me contestan a través, preferiblemente, del micrófono. Alfonso Riaño, Presente. Buitrago Vega, Presente. Calderón Zabaleta, Presente. Camacho Vargas, Presente. Cardona Vega, Presente. Castellanos Huertas, Presente. García Fique, Presente. García Manrique, Presente. García Romero, Presente. Gómez Sánchez, Gómez Sánchez, dice que vienen todas las clases. González Bonilla, Presente. Guerrero Montes, Presente. Lesmer Roldán, Presente. Montañez Galvis, Presente. Montoya Duarte, Presente. Pardo Correa, Pardo Correa, Presente, profe. Piñeros Díaz, Presente. Plata Velasco, Presente, profe. Porras Castillo, Presente. Oso Cristancho, Presente. Quieto Gómez, Presente. Rendón Rengifo, Presente. Riaño Torres, Riaño Torres, Profe. listo. Rojas Forero, Profe, Rojas me dijo Forero. que se le cayó el internet, Ok, pero que ya entra. listo, gracias. Rojas Usma, listo. Rosero Mármol, Presente. Torres Vega, Presente, profe. Vega Moreno, Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Listo. Bien. Antes de iniciar la sesión de hoy, pues, Gómez Sánchez, listo. Antes de iniciar la sesión de hoy, pues como les decía la vez pasada, esta semana, o en el transcurso de esta semana, estoy evaluando las tareas y los parciales. Las tareas ya están con calificación en Moodle. Vi que hay varias personas que no entregaron algunas de las tareas. Naturalmente, pues esas personas que no entregaron tienen 0 en esas tareas. Pueden revisar ustedes en Moodle cuál es la nota que les corresponde. Y el parcial lo estaré calificando, como les había dicho, y subiendo la nota en Moodle en el transcurso de esta semana. Yo esperaría que antes de el viernes, pero si no, pues toda la semana, incluido el fin de semana, para que estén pendientes de esa evaluación. Estoy pendiente también, yo les había dado a ustedes la vez pasada el formato para la autoevaluación, que por favor me lo hagan llegar lo más pronto posible. Que no sea como en las tareas, que pues como les digo, vi que de los 30, por ejemplo, que tengo 30 acá, por ahí nomás 21 o 22 entregaron todas las tareas. Entonces pues los demás ya saben qué nota le corresponde con respecto a esas tareas y pues que las tareas son el 50% de este corte. Entonces, por favor, para que revisen, dado caso, esa evaluación. Bien, entonces estoy pendiente de la autoevaluación, por favor, para que me la hagan llegar a través de Moodle, por favor.
Voy a iniciar con la sesión de hoy. ¿Sí pueden ver bien mi pantalla? Sí, señor. Listo. La última clase nosotros discutimos acerca del proceso para calcular inversas de matrices utilizando el concepto de adjunta y el concepto de determinante en el fondo. Es decir, es un nuevo esquema para calcular inversas, pero ahora a partir de determinantes. Con esa idea o con ese tema, dimos cierre a lo correspondiente al segundo gran concepto que tiene el álgebra lineal, que es el concepto de matriz. Entonces recuerden que la estructura de este curso está en torno a tres grandes conceptos. El primero es sistemas de ecuaciones lineales, que fue lo que hicimos durante el primer corte. El segundo es el de matrices y la teoría propia de las matrices, que es lo que hemos estado haciendo durante el segundo corte. Y el tercer gran tema, que es el que vamos a iniciar el día de hoy, es el concepto de vector. Y entonces sobre esos vectores vamos a discutir, como siempre, sus propiedades básicas o sus características básicas. Vamos a discutir qué operaciones se pueden aplicar con esos vectores. Y vamos a ver finalmente aplicaciones de la teoría de esos vectores, especialmente hacia problemas geométricos. Entonces, eso es lo que yo pretendo desarrollar durante estas sesiones que nos faltan. Espero poder alcanzar a desarrollar todo lo que quiero desarrollar. Desafortunadamente nosotros tenemos 2 festivos y son 2 festivos en clases de 2 horas, entonces ahí digamos que hay una pérdida significativa. Vamos a mirar si es necesario, si hay la posibilidad de recuperar alguna de esas clases. Si no, pues llegaríamos hasta donde pudiéramos llegar. Digamos que el último tema es un tema que a mí me parece muy interesante, muy chévere, muy útil, pero pues si no alcanzamos a llegar y si no podemos como reponer las sesiones de clase de los festivos, pues nos tocaría como mencionarla brevemente y que ustedes para sus cursos posteriores hicieran como el ejercicio de indagar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar de vectores. Y lo primero que quiero como establecer con respecto a los vectores, o con respecto a lo que vamos a estudiar nosotros de vectores, es que nosotros vamos a considerar 2 clases de vectores, o 2 tipos de vectores, durante esto que nos queda de curso. Lo que se conocen como los vectores en el plano, o los vectores planos, que es lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy, y lo que después veremos como los vectores en el espacio, o vectores espaciales, o vectores tridimensionales, sobre los cuales empezaremos a trabajar posteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar toda la teoría de esos vectores planos. Vamos a mirar distintas formas de representar esos vectores. Posteriormente vamos a ver ciertas características y ciertas operaciones de esos vectores. Y luego hablaremos de los vectores en el espacio y de sus aplicaciones. La palabra vector es una palabra muy recurrente en distintos campos del conocimiento, no solo las matemáticas. Por ejemplo,
para aquellos que ya han visto física, y en particular que ya han visto la física del movimiento, que es lo que se ve comúnmente en física 1, ahí se habla mucho del concepto de vector y tiene una, digamos que, caracterización particular en el contexto de la física. Es decir, cuando uno habla de vectores en física, eso tiene ciertas características particulares. Y en el caso de las matemáticas, y en particular del álgebra lineal, el concepto de vector tiene también su propia caracterización. Y fundamentalmente, cuando uno habla de vectores en matemáticas, uno representa o describe a esos vectores en dos entornos que a priori se ven como muy alejados, pero luego van a tener ciertas interconexiones. Y esos dos entornos son el entorno algebraico y el entorno geométrico. Y entonces nosotros vamos a estudiar los vectores, empezando por los vectores en el plano, desde el entorno algebraico, desde el entorno geométrico, y luego vamos a ver cómo transitar entre esas distintas formas de representar los vectores. Y lo que estoy mostrando en pantalla en este momento es precisamente esa manera de describir o definir los vectores en el plano, tanto de manera algebraica como de manera geométrica. Y a grandes rasgos, en cada uno de esos contextos, la idea es bastante sencilla. Permítanme un segundo, por favor, mientras ustedes terminan de leer lo que está en el tablero, o mejor dicho, en la pantalla, y vamos a entrar a desarrollar esa idea. Algebraicamente, un vector en el plano o un vector en R2, no olviden que R2 es simplemente la representación del plano cartesiano, con el cual creo que ustedes ya están muy familiarizados. Esos vectores en el plano, algebraicamente hablando, son simplemente parejas ordenadas de números reales. Es decir, son secuencias de dos números reales donde hay un primer número o primera componente y donde hay un segundo número o segunda componente. Entonces, algebraicamente, los vectores tienen una estructura muy sencilla. Por ejemplo, esto de acá es un vector. Es una pareja ordenada donde el primer número es el número 2 y el segundo número es el número menos 3. Entonces, yo en este contexto hablo del vector 2, menos 3. Esa es la representación algebraica de los vectores. Aquí yo quiero hacer como una distinción para que ustedes estén atentos y no se vayan a confundir posteriormente. Cuando uno habla de parejas ordenadas, siempre aparece la noción de punto en el plano, que ustedes han trabajado, diría yo que muchísimo, sobre todo en sus cursos de cálculo, con esos puntos o con esas parejas ordenadas. Yo quiero pedirles, por favor, que no vayan a confundir puntos con vectores. Y para hacer esa distinción, porque nosotros también vamos a estar hablando de puntos eventualmente, la notación de los vectores tiene una característica particular. Y es que cuando en este curso, y es lo que yo manejo, yo hablo de un vector, los paréntesis que yo utilizo para esos vectores, es decir, esto que está a la izquierda y a la derecha, son paréntesis angulares, es decir, son paréntesis con punta, por decirlo de alguna forma. En cambio, cuando uno habla de puntos en el plano cartesiano, a esos puntos se les representa con paréntesis circulares, como ustedes bien están acostumbrados. Entonces, ustedes muchas veces hablan, no, que el punto 2,5. El punto 2,5 es distinto al vector 2,5. Y para distinguirlos, a los vectores
les pongo este tipo de paréntesis, este paréntesis angular, y a los puntos les pongo paréntesis circulares, es decir, paréntesis de este estilo. Entonces, para que siempre estén atentos a no confundir lo que es un vector con un punto. Los vectores son estos, los puntos son los que vienen con paréntesis circulares. Ese es, digamos, que el único detalle que me parece relevante resaltar sobre la caracterización algebraica de los vectores. Por lo demás, algebraicamente, los vectores son simplemente parejas de números reales. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. Sí, señor. Entonces, esa es la representación algebraica de los vectores en el plano cartesiano o en el plano R2. Geométricamente, un vector o gráficamente, un vector en el plano se representa por medio de una flecha. Y digamos que eso no es tan novedoso para nosotros, o bueno, para aquellos que tienen cierta experiencia con vectores. Siempre o en general, cuando se habla de un vector, esos vectores se representan geométricamente hablando por medio de flechas. Cuando yo hablo de una flecha, hablo naturalmente de como una estructura gráfica que tiene un punto del cual arranca y tiene un punto al que llega. Y comúnmente la cabecita de la flecha está en el punto en el que llega. Entonces, geométricamente, un vector es una flecha en el plano cartesiano, porque estamos hablando de vectores en el plano, que tiene un punto inicial y que tiene un punto final. Yo quiero tratar de ilustrar esto, y entonces para tratar de ilustrar me voy a mover a otro entorno, un entorno gráfico, y a ver si puedo hacerlo. Más bien voy a compartir toda mi pantalla. A veces es un poco inconveniente, pero en este caso, como me voy a estar trasladando, me parece importante. Lo mamón es la cascada del principio. Esta cascada, pero bueno, listo. Todos pueden ver mi pantalla, todos pueden ver el plano cartesiano que estoy mostrando acá. Sí, señor. Sí, señor. No sé si ustedes están familiarizados con este entorno o este programa, es GeoGebra, y en este programa uno puede hacer muchísimas cosas de manera gráfica, cosas geométricas, cosas del cálculo, y vamos a ver que también en el álgebra lineal uno puede utilizar este entorno para representar geométricamente a los vectores. Entonces quiero que miren cuidadosamente cuál es la estructura geométrica de un vector. Yo tengo un punto inicial, que aquí lo llaman el punto B, en otros textos lo van a llamar de otra forma, claro está, y yo tengo un punto final, y entonces esto o esta flecha que va desde este punto inicial, que es el punto 2,2, miren cuidadosamente que es el punto 2,2, hasta este otro punto, que este sería el punto final, que ese es el punto 5,4, eso es geométricamente un vector. Entonces, un vector es simplemente una flecha que tiene un punto inicial y que tiene un punto final. Esa es la otra manera de representar a los vectores, como flechas en el plano cartesiano, con un punto inicial y con un punto final. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Cuando uno ve esto, o cuando uno ve estas ideas, a uno le parece como que no hay relación entre estas dos definiciones. Es decir, uno dice, pues, ¿cómo así que un vector por un lado es una pareja de números reales, pero por el otro lado es una flecha? Y uno ve como muy distantes, por decirlo de alguna forma,
esas dos representaciones de los vectores. Y si uno le añade la definición de la física, que nosotros no la vamos a considerar, pues uno más confundido se muestra porque dice, ¿cómo así que tres definiciones distintas para el mismo objeto? Entonces hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de distintas maneras de representar un vector. Y la idea, y eso es lo que quiero hacer a continuación, es mostrar cuál es la relación que hay entre estas dos representaciones de los vectores. Y particularmente, determinar cómo traducir en estos dos lenguajes, el lenguaje algebraico y el lenguaje geométrico, a un vector específico. Es decir, si me dan un vector cualquiera, como este vector 2, -3, ¿cómo hago para representarlo geométricamente? Y si a mí me dan esta flecha, que es un vector geométrico, ¿cómo hago para representarlo algebraicamente? Es decir, de lo que quiero hablar a continuación es de el cambio de representación de los vectores en el plano. ¿Cómo puedo pasar de la representación geométrica a la representación algebraica? ¿Y cómo puedo pasar de la representación algebraica a la representación geométrica? Y voy a iniciar con la que me parece más sencilla a mí. Y es cómo coger un vector geométrico, es decir, cómo coger una flecha y representar esa flecha algebraicamente hablando. Y entonces vamos a discutir las ideas para representar algebraicamente esas flechas que aparecen en el plano cartesiano. Y la idea es muy sencilla. Consideremos un vector que tiene un punto inicial, que vamos a llamar en este caso P. Este P es un punto. Miren cómo a los puntos les pongo paréntesis circular. Es un punto en el plano cartesiano. Es un punto con dos coordenadas. Y vamos a llamar a esas coordenadas P1 y P2. Ese es el punto inicial. Y el punto final de ese vector es el punto con coordenadas Q1 y Q2. Entonces, miren, por ejemplo, esta flechita de acá, el punto inicial, sus coordenadas son 2,2 y el punto final, sus coordenadas son 5,4. Entonces, yo tengo esta flechita y yo quiero saber cómo hago para representar esta flechita o cualquier flechita en términos de una pareja ordenada. Y entonces la idea es muy sencilla. Algebraicamente, este vector con este punto inicial y con este punto final, que comúnmente se representa de esta manera, el vector que va desde P hasta Q y se le pone una flechita arriba. Lo que pasa es que aquí se me corrió un poco hacia abajo, eso debería estar en el mismo renglón, pero la idea de la notación es esto. Ese vector algebraicamente se representa de la siguiente forma. Lo que yo voy a hacer es coger las coordenadas del punto final y del punto inicial y las voy a restar. Es decir, resto la primera coordenada del punto final menos la primera coordenada del punto inicial, la segunda coordenada del punto final menos la segunda coordenada del punto inicial. Este procedimiento los estudiantes comúnmente lo llaman, y tal vez lo han escuchado alguna vez, cabeza menos cola, porque lo que uno está haciendo ahí es restar de la cabeza, es decir, restar del punto final, que es como la cabecita de flecha, restarle las coordenadas del punto inicial, que es como la cola del vector. Entonces, en ese sentido, cuando hago ese procedimiento cabeza menos cola, eso me produce un vector, algebraicamente hablando, y ese vector es la representación de esa flechita. No sé si me estoy haciendo entender. Yo tengo un vector, una flecha, yo conozco su punto inicial y su punto final, y a partir de esos dos puntos yo encuentro el vector algebraico
o la representación algebraica de ese vector. Tal vez mirando este ejemplo sea muchísimo más claro. Supongamos que yo tengo, y ya lo voy a dibujar, este vector. Un vector cuyo punto inicial es 1,1 y cuyo punto final es el punto 3,2. Entonces, yo tengo el vector, el punto inicial es 1,1 y el punto final es el punto 3,2. Estoy hablando de esta flechita. Voy a borrar la otra. Entonces, tengo ese vector. Y yo quiero representar algebraicamente a este vector, que aquí el texto lo llama, o el programa lo llama V. Entonces, lo que me dice la teoría es que para poder hallar esa representación, o cómo se representa, pues lo que hago simplemente es coger el punto final, que en este caso es 3,2, y restarle el punto inicial. Restarle componente a componente. Entonces resto la primera componente del punto final menos la primera componente del punto inicial. Esto me da 3 menos 1. Y luego resto la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial. Entonces hago esa resta. Eso me da 3 menos 1, 2 menos 1. Que eso, realizando las operaciones, es el vector 2,1. Es decir, que esta flechita de acá corresponde algebraicamente al vector 2,1. ¿Sí es claro ese ejemplo que estoy mostrando ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Este es otro ejemplo. Tengo el vector con punto inicial 4,1 y el punto final es 2,3. Y entonces ese vector se representa algebraicamente por medio de este vector menos 2,2. ¿Sí es claro de dónde salió este menos 2,2? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces miren lo que estamos haciendo. Yo tengo un dibujo, un vector, una flecha, y lo que estoy haciendo es representar esa flecha de manera algebraica. Digamos que ese es el proceso más sencillo, aunque el otro no es que sea complicado, pero digamos que ese es como el más directo, el que menos detalles tiene, porque al fin y al cabo es la Profe. aplicación de una fórmula. Dime. Qué pena una pregunta. En la anotación de lo del punto final Q, con la flechita, ¿ese PQ era arriba de la flecha? No, no, el PQ siempre está debajo de la flecha, lo que pasa es que aquí me quedó, o sea, la idea es que se hubiera quedado sobre el mismo renglón. ¿Sí me hago entender? O sea, el Ok, PQ aquí ok. arriba y la flecha aquí arriba, pero siempre en la anotación la flechita va arriba de los dos puntos. ¿Sí? Listo, profe, gracias. No, no hay de qué. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Esta notación no la uso mucho yo, pero es por si acaso la ven en los textos. Eso es lo que significa. Es el vector con punto inicial P y con punto final Q. Entonces lo que acabamos de mirar, o lo que acabamos de describir, es cómo describir algebraicamente las flechas. Es decir, cómo coger una flecha y representarla por medio de una pareja de números reales. Nuestro siguiente trabajo o nuestro siguiente propósito es el otro sentido. Es decir, cómo pasar, aquí pasamos de la representación geométrica a la representación algebraica. El otro es cómo pasar de la representación algebraica a la representación geométrica. Es decir, si yo tengo un vector algebraico, es decir, una pareja de números reales, ¿cómo hago para representarlo por medio de una flecha?
Si a mí me dan el vector, por ejemplo, si a mí me dan este vector, el vector 2, menos 3, ¿cómo hago para representar gráficamente este vector? Es decir, pasar de lo algebraico a lo geométrico. Y la idea también es muy sencilla. Lo que pasa es que es una idea que tiene matices. Y yo quiero como profundizar ahorita en esos matices. Pero la idea es bastante sencilla. Si yo tengo un vector A, B, y yo lo quiero representar geométricamente, ese vector se representa por medio de una flecha, o se puede representar, o mejor dicho, una representación, porque vamos a ver que hay varias representaciones geométricas, pero una representación geométrica de este vector es coger una flecha que arranque o cuyo punto inicial sea el punto 0,0. Ustedes saben cuál es en el plano cartesiano el punto 0,0. Y cuyo punto final sea el punto A, B. Miren que aquí hago una diferenciación grande entre lo que es el vector A, B y el punto A, B. Si yo quiero dibujar este vector, que este vector es una flecha, lo que yo tengo que hacer, o una manera de hacerlo, es dibujar una flecha que arranque desde el punto 0,0 y que llegue al punto A, B. Para tratar de ilustrar esa idea, miremos, por ejemplo, este vector, el vector 2, menos 3. Y a continuación, y cuando digo a continuación, digo en GeoGebra, les voy a mostrar cómo se representa, o una manera de representar gráficamente ese vector. Entonces, vamos a GeoGebra, voy a borrar esto de acá, y entonces miren la idea, que la idea es bastante sencilla. La idea es, yo tengo el vector 2, menos 3. Entonces, para hacer el dibujo de ese vector o la representación geométrica de ese vector, lo que yo hago es trazar una flecha que vaya desde 0,0, que es este puntico de acá, hasta el punto, y como este vector es el vector, a ver si me deja hacerlo bien, como este vector es el vector 2, menos 3, entonces la flecha va hasta el punto 2, menos 3. Entonces miren que el punto 2, menos 3, aquí x vale 2, aquí y vale menos 3. Esta flechita, con punto inicial 0, 0 y con punto final 2, menos 3, esta flechita es una representación geométrica de este vector 2, menos 3. Entonces, siempre que a mí me pidan graficar un vector, una manera de hacerlo, ya vamos a ver que no es la única, pero una manera de hacerlo es coger el punto 0,0 y desde ahí dibujar una flecha hasta el punto, en este caso, 2, menos 3. Esa flecha que resulta es la representación geométrica de ese vector 2, menos 3. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, señor, ninguna pregunta, profe. Bien. ¿Listo? Pues, si ustedes lo dicen, así es. Entonces, digamos que esta idea es muy sencilla. Y digamos que no hay que profundizar mucho más en ella. Lo que es interesante es que esta no es la única forma de representar a este mismo vector. Esta representación no es única, porque yo puedo desarrollar un procedimiento similar a este, pero no arrancando desde el punto 0,0, sino arrancando desde otro punto distinto. Entonces, quiero que miremos la idea.
El vector es el vector 2, menos 3. Entonces, miren otra forma de representar el mismo vector. Ay, Dios mío. Listo, pues. Yo voy a dibujar una flecha, pero no voy a arrancar desde el punto 0,0. Voy a arrancar desde cualquier otro punto. Por ejemplo, voy a arrancar desde este otro punto. El punto 3,3, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Arrancando de este punto, voy a moverme, como el vector es 2, menos 3, voy a moverme 2 unidades en X y voy a moverme 3 unidades en Y negativo. Es decir, en X me muevo 2, en Y me muevo menos 3. Y entonces, esta flecha o este vector es otra representación geométrica del mismo vector 2, menos 3. Porque yo hice el mismo procedimiento que hice acá, pero en vez de arrancar del punto 0,0, arranco desde cualquier otro punto. Y entonces esto es otra representación del mismo vector. Es decir, estos dos son en el fondo el mismo vector. Estas dos flechitas son el mismo vector. Y si yo hubiera arrancado desde otro lado, por ejemplo desde acá, y hago la misma idea, como es 2 menos 3, me muevo 2 en X y me muevo menos 3 en Y, esta es otra representación del mismo vector. Entonces yo puedo coger un vector algebraico y representarlo geométricamente de diversas maneras. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Esta idea es muy importante, tal vez no en este curso. Digamos que esto no se va a utilizar tanto en este curso, aunque de pronto sí en algún momento. Pero en otras asignaturas es muy importante representar los vectores geométricamente, pero no desde el origen, sino desde algún punto específico. Y entonces ustedes deben tener en cuenta que en esa representación lo que uno hace es arrancar del punto que a uno le digan y realizar un proceso similar al proceso que se hizo arrancando desde el punto 0,0. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? A ver si puedo. Este de acá. En un segundo. No. La otra. Todavía no he puesto el vector. Les voy a dibujar un vector cualquiera. Les voy a decir cuál es el punto inicial y les voy a decir cuál es el punto final. El vector es el siguiente. El punto inicial es el punto 4 menos 1. Aquí está. Y el punto final es el punto menos 2,3. ¿Sí ven toda la flechita en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que me digan cuál es la representación algebraica de ese vector. Es decir, cómo se escribe ese vector algebraicamente. Menos 6,4. ¿Qué dicen los demás? Sí.
Menos 6,4. ¿Esa es la representación? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, digamos que por ese lado no hay problema. El punto final es menos 2. Entonces es menos 2,3. Entonces, y el punto final es 4, menos 1. Entonces sería menos 2 menos 4, que eso sería menos 6. Y sería 3 menos 1, que eso sería 4. Entonces sería menos 6,4. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Sí, señor. Esta otra parte del ejercicio es un poquitico más complicada porque necesitaría ver, no sé, alguna foto o algo. Yo quisiera que por favor ustedes, lo voy a escribir acá, representaran geométricamente de 3 maneras distintas, es decir, en 3 lugares distintos, por decirlo de alguna forma, el vector menos 1,6. Entonces, quiero que hagan el ejercicio en su cuaderno, o si tienen GeoGebra, si quieren les paso el enlace de GeoGebra, y me comparte pantalla alguno. Ahí está el enlace, para que puedan dibujarlo y compartirme la pantalla. Yo voy a dejar de compartir pantalla por un momento. El vector, vuelvo y repito, es el vector menos 1,6. Quiero que me muestren 3 formas distintas de representar ese vector, el vector menos 1,6. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, 2 minuticos para que lo miren, mientras miran bien cómo manejar el programa. Ahí ustedes vieron dónde yo me iba para dibujar las flechas y ese tipo de cosas. Me gustaría que alguien compartiera su pantalla y me mostrara esas 3 representaciones. 2 minuticos y ya venimos a mirar ese ejercicio.
¿Listo? ¿Sí le cogieron el tiro o no? ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, sí, señor. ¿Alguien que quiera compartir en su pantalla lo que hizo? Yo, profe. Dale pues, déjame ver. Listo. ¿Cuál vector dije yo? Menos 1,6. Listo. Entonces miren las flechas que dibujó Miguel Ángel. La de la izquierda, señálame cuando te diga, con tu flechita, cuando señale, con tu puntero, señálame la flechita que te digo. La de la izquierda es la clásica. La de la izquierda arranca desde 0,0 hasta el punto menos 1,6. En la de la derecha, hacia arriba, arranca desde otro punto. Si no estoy mal, es el punto 8,3, un punto arbitrario. Y miren la idea que él utiliza. Como el vector es menos 1,6, se mueve menos 1 en X y se mueve 6 en Y. Y ahí tengo otra representación del mismo vector. Y ahora miren, baja un poquitico, por favor, Miguel, para que podamos ver la otra. Esta es otra representación del mismo vector, pero ahora arrancando desde otro punto. La más usual es la primera que les mostré. Esa es como la primera que se le ocurre a uno. Arrancar de 0, 0 y llegar al punto. Pero ustedes tienen que tener la habilidad de representarlo también en otros puntos o desde otros puntos. Porque a veces vamos a necesitar ubicar los vectores en puntos distintos al origen del plano. Muchas gracias, Miguel. Si quieres puedes cerrar. Esa era la idea, muy amable. Y entonces yo quiero cerrar la sesión de hoy con lo siguiente. Cuando ustedes miran esas tres, que dije tres como pude haber dicho 10 o como pude haber dicho 20, y podríamos haber sacado 20 representaciones de ese mismo vector. Cuando ustedes ven esas distintas representaciones de un mismo vector, la pregunta que surge es, pero entonces, si lo que caracteriza a un vector no es de dónde arranque ni dónde termine, porque si ustedes miraron todas esas flechas que dibujó Miguel Ángel, arrancaban y terminaban desde distintos lugares, entonces, ¿qué es lo que realmente caracteriza a un vector? Es decir, un vector no se caracteriza por su punto inicial y su punto final. Si tengo el punto inicial y el punto final, puedo dibujar un vector y puedo calcular ese vector. Pero ese mismo vector lo puede haber representado de otra manera distinta. Entonces, ¿qué es lo realmente único o caracterizador en un vector? Y vamos a ver la próxima clase que esa caracterización de los vectores siempre se hace en torno a dos conceptos provenientes de la física con respecto a los vectores, que es lo que se conoce como la magnitud y la dirección de un vector. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de lo que es la magnitud y la dirección de un vector y vamos a mirar cómo calcular esa magnitud y esa dirección. ¿Sí estamos más o menos claros hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, dejamos así hasta hoy. Dejamos hasta aquí hoy. Nos vemos de hoy en 8, el lunes es festivo. Estén pendientes, por favor, de enviarme la autoevaluación y en el transcurso de esta semana estaré subiendo la nota del parcial. ¿Listo? Sí, señor.